Bienvenido al curso de cómo hacer y cómo exponer una clase o un sermón. Mi nombre es Agenor Rudas y en el día de hoy estaré hablando acerca de los elementos de lo que es la argumentación. Tal como habíamos dicho anteriormente, la argumentación es fundamental para todo nuestro diario vivir. Es fundamental para convencer a las personas, es fundamental para el trabajo, es fundamental también para predicar la palabra de Dios. Pero sobre todo es fundamental cuando nosotros tenemos un texto, cuando nosotros tenemos un tema y cuando nosotros tenemos una proposición, o sea, una tesis, una verdad que nosotros queremos enseñar a determinado grupo de personas, a determinado grupo de hermanos, o a una persona en particular que usted quiera compartir con ella la palabra de Dios. Si esto es así, recordemos entonces que necesitamos ahora aprender cómo argumentar, o sea, cómo desarrollar los argumentos. Los argumentos se desarrollan. ¿Cómo nosotros desarrollamos los argumentos? En primera instancia, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando vamos a sustentar nuestra tesis son los argumentos. Recordemos que los argumentos salen del texto. Así que la primera forma o la primera cosa que nosotros tenemos que tomar en cuenta al momento de argumentar es la base. Cuando nosotros hablamos de la base, estamos hablando de aquella información, aquel argumento que nosotros sacamos de la misma base, o sea, del mismo texto. Ese es lo que se llama la base. El mismo texto te va a dar los diferentes argumentos, tal como veíamos la clase pasada, la cantidad de argumentos y qué argumentos van a salir de allí. En la clase pasada estuvimos desarrollando o tratando de buscar lo que es una argumentación en Éxodo capítulo 3, en el versículo 10. Recordemos que lo primero que nosotros hacíamos, o el primer argumento que nosotros tuvimos que tener en cuenta es cuando Dios le dice a Moisés, ven. De allí sale nuestro primer argumento. Recordemos que la proposición que nosotros señalábamos en la clase pasada es que Dios llama al hombre con un propósito definido. ¿Cómo sabemos que Dios llama al hombre? Bueno, porque decíamos entonces en la clase pasada, porque Dios llamó a Moisés. ¿Y cómo sabemos que Dios llamó a Moisés? Bueno, porque primeramente la primera palabra decíamos que aparece en el texto es ven. Ahora, eso es lo que llamamos la base de la argumentación. Y los otros argumentos que nosotros encontramos en el texto es lo que se conoce como la base de la argumentación. Tengo mi tesis, pero también tengo mi primer argumento basado en una palabra o en un hecho que en este caso, tal como lo hemos señalado, significa o tiene que ver con la palabra ven. El otro aspecto fundamental, el otro elemento de un buen argumento es cuando nosotros hablamos de la justificación. Cuando nosotros hablamos de la justificación, no es otra cosa que entonces buscar, ahora sí, fuera del texto, dónde se aplicó o dónde se dio estos llamados. Por ejemplo, si nosotros estamos diciendo que el primer argumento que vamos a sacar o la primera base de mi argumento es ven, yo debería preguntarme, ¿esto se dio en otros lugares? La respuesta es sí, sí se dio, entonces yo debo buscar dónde se dio. Porque si yo encuentro dónde se dio, en qué otros lugares, otros hombres tuvieron esta misma clase de llamamiento, significa que yo estoy evidenciando o justificando que mi base es firme. ¿Por qué? Porque otras personas también experimentaron este mismo llamamiento. Así que eso es lo que se llama justificación. Las justificaciones entonces son aquellas partes de las escrituras o aquellas partes de otros textos que ahora sí vamos a poder salir del texto, porque esto se puede traducir, una justificación se puede traducir, por ejemplo, como una ley. Hay una ley. ¿Dónde se dio esa ley?
Puede traducirse también como en una regla de oro. ¿Se dio esa regla de oro? Puede traducirse también como una ley gramatical, una palabra, un ejemplo. Significa que yo voy a buscar en otros pasajes de la Biblia que se haya dado la misma circunstancia o la misma situación que nosotros tenemos en este texto. En este caso, mi base dice que es el llamamiento se está basando en la palabra ven. ¿Dios llamó a otros hombres o solamente llamó a este hombre en este momento? Si podemos observar, sí podemos ir a otros textos y a otros hechos donde también Dios llamó a otro hombre. Eso significa que estoy justificando que lo que yo estoy dando como cierto, que es que Dios llama a los hombres para un trabajo específico, también se ha dado en otros lugares. Por ejemplo, si vamos al libro de Isaías, allá Isaías también fue llamado. Eso es una justificación de mi tesis y de mi hecho que está contenido en Éxodo capítulo 3, en el versículo 10. Eso es lo que se llama justificación. Puede ser que en otras circunstancias estemos hablando de una ley. Para ponerles otro ejemplo, el apóstol Pedro, por ejemplo, dijo, así que arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Imaginemos que estamos hablando acerca del bautismo. La pregunta es, si nosotros decimos que el bautismo es esencial en la vida religiosa, para justificar este hecho yo tendría que preguntarme, ¿pero esto es un mandamiento? Y si es un mandamiento, ¿de dónde salió ese mandamiento? Y eso nos va a llevar específicamente a Mateo capítulo 28, donde el propio Jesús mandó el bautismo, o a Marcos capítulo 16, donde el propio Jesús mandó el bautismo. Así que lo que estamos señalando como una regla esencial para la salvación, que es el caso del bautismo, que sería nuestra base en nuestro primer argumento, encuentra su justificación ya sea en Mateo 28 o ya sea en Marcos capítulo 16. Mire que estamos justificando. O sea, se justifica buscando una ley que establezca que eso es cierto. O estamos buscando, si estamos hablando de un determinado caso, otro ejemplo que podría citarle es el caso de las reuniones. Dice que nosotros debemos reunirnos cada primer día de la semana. La iglesia se reúne. ¿Cómo yo sé que esa base y que ese argumento que yo estoy diciendo que cada cristiano debe reunirse el primer día de la semana es cierto? Bueno, cuando yo busco, entonces, en otro pasaje, empiezo a buscar mi justificación y encuentro una justificación en que otras personas en la iglesia del primer siglo tenía esto como regla. Entonces justifico ahora para decir, mire, el cristiano tiene que reunirse el primer día de la semana. Entonces tengo mi segundo elemento de lo que es la argumentación. El primero es la base que encuentro en el texto. El segundo es la justificación, que es lo que me permite salir para evidenciar de dónde salió esa base, quiénes lo entendieron, si es una ley, si es un principio bíblico, si es un principio de la naturaleza, si es una ley, en este caso vigente. El tercer aspecto, de mucha importancia, el tercer elemento que nosotros debemos tomar en cuenta para asegurarnos de que nuestra tesis es la correcta, es cuando nosotros hablamos de el respaldo. ¿A qué nos referimos con el respaldo? Bueno, cuando otras personas también hicieron lo mismo. Mire que ya vamos a salir, estamos tocando otros textos fuera de nuestro texto base, pero ahora lo estamos utilizando solamente con el objetivo de respaldar. Así que si yo encuentro que en mi primer argumento de Éxodo capítulo 3, versículo 10, que Dios llama al hombre para un hecho específico y lo sustento bajo la base ven,
Busco si hay otro caso donde Dios llamó de la misma manera. Bueno, ya vimos que sí, Dios llamó a otros de la misma manera. Ahora, la importancia está en que cuando yo busco un respaldo que significa otros hechos similares a esto me va a producir a mí la seguridad necesaria para saber si mi argumento es sólido o no. ¿Por qué? Porque si yo estoy hablando de una ley, mire, que puedo tener una base. Y les pongo el ejemplo. Puedo tener una base y puedo tener una justificación en una ley, como es el caso del día sábado. Mire, si encuentro un pasaje en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento donde el pueblo de Dios guardó el sábado, yo puedo sacar un argumento o una tesis que diga: todo hombre debe guardar el sábado. Voy ahora, encuentro en mi texto la base que dice sí, guardar el sábado. Cuando yo busco la justificación la encuentro en una ley que se dio en el Antiguo Testamento que dice que había que guardar el sábado. Pero mire que hasta aquí, a pesar de que he seguido los pasos adecuados para lo que es el convencimiento, resulta ser que eso no es tan cierto. Y que solamente cuando yo voy al respaldo, entonces me voy a dar cuenta que mi argumento o es cierto o es falso. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, porque lo que ocurre es que el respaldo es lo que me va a decir a mí si ese argumento, esa tesis y esa justificación están ciertas. Y cuando yo busco el respaldo, en este caso en el Nuevo Testamento, encuentro que hasta la justificación estaba bien, pero cuando voy al respaldo encuentro que sí, estaba basada o estaba justificada el mandamiento en una ley, pero que esa ley ya no está en vigencia. Mire la importancia entonces que nosotros necesitamos del respaldo y vamos a buscar a otros cristianos o a otros hombres donde hayan practicado lo mismo para saber si realmente mi tesis es correcta. Mire qué tan importante esto. Es aquí precisamente donde muchas personas tienen dificultad, y tienen dificultad sobre todo muchos grupos religiosos cuando aplican o tienen su tesis y tienen su argumentación, pero solo se quedan a la justificación y no pasan a lo que es el respaldo, que es lo que te va a decir a ti si tu argumento es cierto o es falso. Por eso encontramos a muchas personas todavía guardando leyes del Antiguo Testamento y mire, tienen una tesis, tienen una base, tienen un argumento, tienen una justificación, pero cuando no pasan a lo que es el respaldo, entonces se quedan en el error. Y muchos grupos religiosos, inclusive también miembros de la Iglesia de Cristo, que tienen tesis, que tienen creencias, al no seguir el procedimiento adecuado acerca de lo que es la argumentación, pues definitivamente sus conclusiones son equivocadas. Bien, habiendo completado ya los elementos de la argumentación, que vuelvo a repetirlo, es primeramente la tesis, la base que usted encuentra en el texto, la justificación que se va a establecer de diferentes maneras, una ley, un mandamiento, un ejemplo, una ley gramatical de una palabra, y lo que es el respaldo. Ahora necesitamos hacer otra cosa. Para desarrollar ahora, y ya estoy seguro, y mire, ya tengo todo lo necesario para sustentar que Dios llama al hombre, y esto lo puedo ver en el respaldo en Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14. Dios nos llama por medio del Evangelio. Así que ya tengo todo un esquema. Ahora, ¿cómo lo voy a decir? Bien, para expresar ahora y exponer esta parte tan fundamental, hay 4 cosas que nosotros debemos practicar en cada uno de los argumentos. 1. Lo primero que nosotros tenemos es la verdad bíblica. Cuando hablamos de la verdad bíblica, es el argumento de Ben. Eso es bíblico. Eso nosotros no lo inventamos. Eso usted no lo inventa. Eso está en la Biblia. De que Dios llamó a los hombres, sí, eso está allí. Ahora, ¿cuál es su posición con respecto a esa verdad? ¿Qué usted piensa acerca de esa verdad? Y cuando usted piensa en esto,
mire que entonces usted va a decir, bueno, yo pienso que qué bueno que Dios llamó a los hombres. Y usted piensa, y yo pienso esto, porque solo nosotros no hubiéramos podido acercarnos jamás a Dios. Esa es otra verdad. Pero mire que la posición ahora que estoy tomando con respecto a mi primer argumento es lo que estoy desarrollando, y usted puede hacer eso. Usted tiene suficiente conocimiento en lo que usted ha oído, en lo que usted ha leído, para establecer su posición frente al texto o frente a la verdad que usted ha encontrado en el texto. Dios llama a los hombres. Eso es bueno. Yo creo que eso es fundamental para la salvación. Qué bueno que Dios nos ha llamado. Ese es el primer paso ahora a desarrollar el argumento. ¿Cuál es el segundo paso para desarrollar el argumento? Si el primer paso es presentar su posición, lo que usted entiende, lo que usted cree de ese llamamiento, el segundo paso es que usted siente, sus sentimientos. La palabra de Dios no solamente es exponer de una manera fría una verdad que nosotros encontramos. El exponer la palabra de Dios tiene la característica también de que el hombre expresa emociones, ya sea positivas o negativas, por las circunstancias que se están presentando o lo que hace posible que usted sienta al leer la palabra de Dios. Y mire que esto es tan fundamental porque Dios nos hizo así. Dios nos hizo con un intelecto, pero Dios también nos hizo con una sensibilidad. La sensibilidad no es otra que sentir amor, sentir tristeza, sentir lástima, sentirse inseguro, sentir miedo, sentir temor. Todos estos aspectos, en suma, es lo que significa nuestra sensibilidad. Y si nosotros somos o hemos sido llamados para dar a conocer la palabra de Dios, el intelecto, poder entenderlo, también Dios nos ha pedido o nos ha dado la oportunidad de expresar nuestros sentimientos. Por lo tanto, es ahí donde está la diferencia entre una persona que está predicando de una manera muy, pero muy emocionada y una persona que no tiene emociones. La pregunta es, ¿a quién usted, en este caso, quién será convencido? Bueno, será convencido aquel que siente que le están, mire, lo que digo, que siente que le están hablando con sinceridad. ¿Y de dónde sale ese sentir que le están hablando con sinceridad? Pues de las emociones. Esto entonces es fundamental. Así que cuando usted tiene su primer argumento, usted expone su posición con respecto al texto que está allí. Luego de expresar lo que usted piensa con respecto al texto o con respecto al argumento, usted expresa sus emociones. ¿Eso es bueno que Dios nos llamara? Pues claro, me siento tranquilo, me siento feliz, me siento muy bien de que Dios me encontrara. No es esto lo que se presenta en las múltiples ocasiones en las cuales Jesús, por ejemplo, sanó a muchas personas. El endemoniado, por ejemplo, lo sanó. ¿Y qué hizo el endemoniado? Quería estar con él. Quería andar con él. Saltaban de júbilo. Pero porque es la manifestación del sentimiento. El tercer aspecto que usted debe desarrollar, ya desarrolló lo que es el intelecto, lo que usted piensa con respecto a la verdad, lo que usted siente, el segundo aspecto con respecto a la verdad, y el tercer aspecto es lo que usted ahora ha vivido. ¿Qué es lo que usted ha vivido? ¿Qué es? Hay hechos en su vida que puede manifestar y decir, esto lo observé, esto lo vi. Pues si usted piensa un poquito, claro que lo va a entender. ¿Ha encontrado usted personas que manifiestan alegría, por ejemplo, al momento de el haber encontrado el cristianismo? Claro que sí. Muchas personas manifiestan. Muchos han llorado. Esa es una experiencia que usted puede señalar al momento de desarrollar su argumento. Y mire, no necesita en realidad mucho más. Usted lo tiene y está expresando sin tener que estar frente a un papel
donde ha notado todo, expresar lo que usted ha vivido. Hay personas que han llorado, hay personas que se han reído, hay personas que le han abrazado al momento de ser llamados por el Evangelio. Entonces, ese es el aspecto fundamental, o sea, su experiencia. Eso es importante. Así que tenemos la verdad de Dios, su posición frente a esa verdad, su sentimiento con respecto a esa verdad que debe exponerlo, y finalmente usted va a expresar también las cosas que le han ocurrido. Y mire, estas 4 cosas usted las ha desarrollado en su primer argumento. Y el primer argumento, ¿cuál era? Dios llama al hombre cuando le dice, ven. Si usted puede aplicar estos mismos 4 aspectos en cada uno de sus argumentos, mire, usted tendrá mucho de qué hablar. Va a hablar de acuerdo a la verdad del texto, va a argumentar, y su argumento tendrá no solamente base, sino también una justificación y también el respaldo para asegurarse de que lo que usted está diciendo cuenta con la aprobación de Dios. Recuerde, usted tiene los 5 pasajes que usted necesita estar trabajando. Le he ayudado en cuanto a este momento, pero usted necesita trabajar, y ahora ya no necesita solamente tener el tema, tener también la tesis, tener también los argumentos, si usted también necesita ahora desarrollar cada uno de los argumentos de esos 5 pasajes. Tiene usted un gran trabajo, una gran asignación. Que el Señor les bendiga y que esto pueda servirle en su deseo de exponer la palabra de Dios. Muchas gracias.